Amigos, lo que ocurrió en la entrevista de Óscar López con Carlos Alsina fue un espectáculo digno de análisis. El ministro estrella de Pedro Sánchez, ese que maneja las crisis con la misma destreza que un camarero novato cargando 5 bandejas, volvió a hacer de las suyas. Pero esta vez, frente a un entrevistador que no perdona. Carlos Alsina, con su habitual precisión quirúrgica y su ironía afilada, estaba listo para desmontar la narrativa prefabricada del gobierno. Y vaya que lo hizo. Si alguien pensaba que esto sería un paseo triunfal para López, es porque no conoce el arte de Alsina para dejarte sin palabras con una sola pregunta bien lanzada. ¿Gobiernan ustedes sin mayoría social que les respalde, como se ha visto en el Congreso? Dispara Alsina sin rodeos. Y ahí es donde comienza el festival de evasivas. López, con la confianza de quien cree tenerlo todo bajo control, responde con un discurso enredado que ni él mismo parece entender. No hemos perdido la mayoría social, solo la parlamentaria, dice. Claro, campeón. Según él, la gente en la calle está feliz, abrazándose y coreando Pedro, Pedro, mientras les suben los impuestos. El momento cumbre llega cuando Alsina, incapaz de contenerse, suelta una carcajada que intenta disimular, pero que todos notamos. Y es que, ¿cómo no reírse? Si algo ha demostrado López a lo largo de su carrera es su capacidad para meterse en jardines de los que no puede salir. Y su historial es un catálogo de tropiezos socialistas, y esta entrevista solo añade otra joya a la colección. Pero lo mejor llega cuando, en un arrebato de optimismo delirante, López suelta: la mayoría parlamentaria fue la que las urnas expresaron. Perdón, Óscar, ¿en qué urna viste eso? Porque a juzgar por lo que pasa en el Congreso, parece que alguien te pasó los datos equivocados. Y por si esto no fuera suficiente, llegamos al tema de Muface. López intenta vender optimismo como quien intenta vender helados en Siberia. Interrumpe a Alsina, le dice espérese un poco, y asegura que todo está bajo control. Claro, Óscar, como lo estuvo la ley del solo sí es sí. Las negociaciones con ERC o cualquier otra gestión estrella de este gobierno. Si el optimismo de López fuera un producto comercial, lo habrían retirado del mercado por publicidad engañosa. Mientras tanto, en las sombras, Pedro Sánchez sigue moviendo los hilos. El titiritero de este teatro del absurdo, convencido de que con un par de discursos vacíos y unas cuantas fotos con líderes internacionales seguirá engañando a la gente. Pero cada vez más españoles ven la realidad. Si te parece que esta entrevista fue un auténtico despropósito, dale like. Comenta y suscríbete para seguir desenmascarando a este gobierno. No te pierdas nuestro próximo vídeo. Lo peor de todo esto no es solo la actuación estelar de Óscar López en el papel de ministro desubicado, sino que Pedro Sánchez sigue rodeándose de figuras como él para hacerle los recados. Con aliados así, ¿para qué necesita enemigos? Pero volvamos a lo importante, lo de Carlos Alsina en esta entrevista fue para enmarcar. No solo dejó en evidencia a López con preguntas que cualquier periodista serio debería hacer, sino que lo hizo con una elegancia que pocos dominan. Alsina no necesita gritar ni interrumpir para desmontar el teatro socialista. Con una simple ceja levantada o un "¿en serio me estás diciendo esto?", logra dejar sin palabras a cualquiera. Y mientras López se despedía, seguramente cuestionándose en qué momento pensó que esta entrevista era una buena idea, Alsina seguía imperturbable, listo para pasar al siguiente tema. Porque para él esto no es personal, es simplemente su trabajo, decir la verdad. ¿Y qué pasó después? ¡Boom! Redes sociales en llamas. La entrevista no había terminado y ya estaba siendo analizada en tiempo récord. Los memes no tardaron ni 2 minutos en aparecer. Óscar López con casco de constructor tratando de levantarla mayoría social mientras el Congreso se le caía encima. La etiqueta almohadilla optimismo socialista se hizo tendencia y con razón. Porque el nivel de desconexión del ministro con la realidad dejó a medio país entre carcajadas y resignación. ¿Y qué pasaba en la Moncloa mientras tanto? Pedro Sánchez seguro que no estaba muy contento. Admitámoslo, si algo odia el presidente es que le pongan un espejo delante.
Y vaya si Alsina lo hizo, aunque usando a López como sparring. Cada respuesta del ministro era un golpe directo a la credibilidad del gobierno, si es que todavía le quedaba algo. Sánchez, mientras tanto, probablemente ya estaba ideando cómo venderle a Europa que todo esto forma parte de su gran agenda progresista y no un espectáculo de comedia que haría palidecer a cualquier guionista de Hollywood. Pero aquí viene lo realmente importante: López no es el problema. Es solo un síntoma más de algo mucho más grande. El socialismo actual, ese que se vende como el salvador del pueblo mientras mete la mano en el bolsillo de los ciudadanos para financiar sus chiringuitos. Porque seamos sinceros, este gobierno de coalición ha hecho del divide y vencerás su mantra. Y López es el ejemplo perfecto de cómo intentan tapar el caos con palabras vacías. Mientras tanto, Alsina seguía con su programa, dejando caer perlitas que seguramente habrían hecho sudar frío a López si todavía estuviera escuchando. Comentarios como: es curioso cómo este gobierno interpreta los resultados de las urnas según le conviene a O. Parece que el optimismo de Óscar López es directamente proporcional a su desconexión con la realidad. Fueron el postre perfecto para una entrevista que ya de por sí había sido un festín de zascas. Y mientras todo esto ocurre, el pueblo, sí, ese al que Óscar López asegura que respalda al gobierno, sigue en lo suyo, intentando llegar a fin de mes con las facturas por las nubes. Mirando incrédulos como los ministros aseguran que todo va bien mientras los supermercados parecen sacados de una película de ciencia ficción, con precios imposibles. Si hay algo que caracteriza a este gobierno es que hablan de justicia social desde sus sillones de cuero, mientras el resto de los españoles hacemos malabares para pagar el alquiler. Y claro, la cosa no quedó ahí. Al día siguiente, las tertulias políticas estaban que echaban humo. Desde los análisis más moderados hasta los más críticos, todos coincidían en lo mismo. Lo de Óscar López fue un auténtico desastre. Incluso algunos comentaristas que suelen defender al PSOE no pudieron evitar reconocer que López no convenció ni a su propia sombra. Es que ni maquillado el discurso se sostiene, decían unos. Otros se preguntaban si el gobierno se estaba quedando sin caras creíbles para salir a defender lo indefendible. Y mientras tanto, en las oficinas del PSOE, seguro que ya estaban redactando algún comunicado oficial para intentar desmentir las malas interpretaciones de las palabras de López. Porque esa es otra especialidad del socialismo actual: cuando meten la pata, la culpa siempre es de los medios, de la oposición o incluso del cambio climático, pero nunca de ellos. Y mientras tanto, aquí estamos nosotros, el pueblo, viendo este circo mientras intentamos llegar a fin de mes. Porque entre risas y lágrimas, queda claro que este gobierno no gobierna para la gente, sino para sí mismo. Pero oye, al menos tenemos a Carlos Alsina para recordarnos que todavía hay periodistas sin miedo a poner en evidencia las mentiras y los disparates. Mientras las redes sociales ardían con memes de Óscar López y su optimismo socialista, la entrevista seguía resonando en tertulias y corrillos políticos. Por un lado, los defensores del PSOE intentaban justificar lo injustificable. Es que Óscar López no tuvo tiempo de prepararse, decía uno. Como si un ministro tuviera que ir a Onda Cero con chuletas escritas en la mano. Lo sacaron para calmar las aguas, decía otro. Claro, calmar las aguas con gasolina. Porque el tipo no dejó un charco sin pisar y lo hizo con la gracia de un hipopótamo en un escaparate de cristalería. Y mientras tanto, en Moncloa, Pedro Sánchez seguramente estaba disfrutando de su burbuja de autocomplacencia. Porque seamos realistas, Sánchez vive en un mundo paralelo, donde todo lo que hace es brillante y donde los abucheos del pueblo son simples manipulaciones de la ultraderecha. ¿Cómo no iba a pensar eso, si hasta tiene a Óscar López asegurándole que todavía cuentan con una mayoría social, aunque las urnas digan lo contrario y la gente esté más cabreada que un gato en una bañera? Por otro lado, Carlos Alsina no solo hizo su trabajo, lo convirtió en arte. Cada pregunta suya fue una daga bien afilada que cortaba directamente la sarta de incongruencias del gobierno. Y lo mejor es que no necesitó gritar ni dar golpes en la mesa. Lo hizo con esa calma sarcástica que desarma argumentos sin necesidad de levantar la voz.
Alsina es ese jugador de mus que se queda con las cartas ganadoras mientras los demás discuten por las sobras. Y aquí es donde entra la verdadera estrella del show, pero eso lo dejamos para el próximo vídeo. Y aquí estamos, el pueblo. El mismo pueblo que según Óscar López sigue apoyando al gobierno en masa. El mismo pueblo que tiene que lidiar con subidas de la luz, la gasolina y los impuestos, mientras los ministros socialistas intentan convencernos de que todo es culpa de la crisis internacional y no de sus políticas desastrosas. Porque si hay algo que estos políticos saben hacer, es buscar culpables en todas partes menos en el espejo. Mientras tanto, en Moncloa, seguro que ya estaban preparando el contraataque. Hay que recuperar la narrativa, diría algún asesor de Sánchez, mientras revisaba los titulares que destrozaban a Óscar López. Porque claro, en este gobierno todo se reduce a controlar el relato. Aunque la realidad grite a voces que no tienen ni idea de cómo gestionar un país. Pero lo peor no es que sean un desastre gobernando. Lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de lo desconectados que están de la realidad. Mientras tanto, el resto de los mortales vemos cómo suben los precios de todo. Nos dicen que la economía va viento en popa, cuando en realidad lo único que va bien es la economía de los ministros, con sus dietas, sueldazos y privilegios. Y mientras nos piden esfuerzos, ellos siguen derrochando a manos llenas. Es que es para echarse a llorar o a reír. Porque lo que no arreglemos con humor, lo llevamos claro. Y ojo, que la cosa no acaba aquí. En cuanto Alsina despidió a López, el programa siguió adelante. Porque la vida sigue. Aunque el gobierno esté más preocupado por mantener su imagen que por resolver los problemas de la gente. Eso sí, la imagen de Óscar López saliendo del estudio, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos, como un niño al que acaban de regañar, quedó grabada en la memoria de todos. Así que aquí estamos, viendo cómo este circo sigue adelante. Pero al menos nos quedan momentos como el de Alsina, que nos recuerdan que no todos han perdido el sentido común. Conclusión, lo de Óscar López no fue una entrevista, fue un manual de cómo quedar en ridículo en directo. El tipo se sentó frente a Carlos Alsina pensando que podía soltarnos las mismas frases de siempre y que nadie iba a pestañear. Mayoría social, decía López. ¿En serio, Óscar, qué es lo próximo? ¿Que la inflación es una ilusión óptica? ¿Que los precios del supermercado son hologramas? Por favor, que alguien le dé un mapa, porque claramente este hombre no vive en el mismo país que nosotros. Lo de este gobierno ya no tiene nombre, bueno, sí lo tiene, descojone institucional. Aquí cada ministro parece competir por ver quién mete más la pata o quién suelta la barbaridad más grande sin que le tiemble el pulso. Y luego está Pedro Sánchez. Ese mago del relato que convierte cada desastre en una victoria moral. El tipo vive en un reality show donde siempre gana. Aunque el plató se esté quemando y los espectadores estén gritando que lo apaguen. Pero claro, Sánchez no escucha al pueblo. Según su manual de autoayuda política, si no lo oyes, no existe. Mientras tanto, nosotros, los de siempre, lidiamos con subidas de todo, menos del sueldo. Vamos al súper con la calculadora en la mano, porque no sabemos si nos va a dar para llegar a fin de mes. Y pagamos los platos rotos de estos iluminados. Pero que no cunda el pánico, que según Óscar López todo está bajo control. Y si no te lo crees, el problema eres tú, no ellos. La gran ironía de todo esto es que mientras nos venden su narrativa de progreso y justicia social, lo único que avanza son las facturas y lo único justo es lo mal que estamos todos. Y lo peor es que se piensan que somos idiotas. Que no nos damos cuenta de sus cuentos. Pues no, Óscar, Pedro y compañía, el pueblo no es idiota. Estamos hartos. Estamos cabreados. Y lo más importante, no nos tragamos vuestras milongas. Así que si hay algo que podemos sacar en claro de todo esto es que ya es hora de dejar de comprar el humo que nos venden. Y si Carlos Alsina nos ha enseñado algo con esta entrevista, es que hay que seguir haciendo preguntas, exigiendo respuestas y sobre todo, llamando a las cosas por su nombre. Porque al final del día, si nosotros no defendemos lo nuestro, estos se lo llevan todo.
Así que ponte las pilas, no te calles y que se enteren de que aquí no tragamos más. Déjame en los comentarios qué opinas de esta entrevista y si crees que el gobierno nos está tomando el pelo. Dale like, comparte y suscríbete para que más gente despierte. Nos vemos en el próximo vídeo.